Para completar el diseño de la mampostería sismo resistente en zona sísmica, vamos a evaluar a través de imágenes de obras reales algunas disposiciones constructivas correctas e incorrectas. Podemos observar en estas primeras imágenes la disposición en un hormigón ciclópeo que se debe dejar para la introducción del encadenado vertical o la columna de encadenado para el correcto anclaje de la misma dentro de las fundaciones. También podemos observar en la imagen de la derecha la disposición de la armadura suplementaria que se ha dispuesto para garantizar la continuidad de la armadura longitudinal conformando el nudo entre el encadenado horizontal inferior y el encadenado vertical de uno de los planos resistentes verticales. En esta imagen podemos observar la disposición de la plantilla con el encadenado horizontal que también sirve de viga portamuro para la distribución de los esfuerzos. Se ve claramente cuál es la disposición de la armadura longitudinal de la base, la armadura de distribución y la combinación con el encadenado horizontal inferior. En la imagen de la derecha podemos observar el encuentro de las dos plantillas y la disposición de la armadura longitudinal para el encadenado vertical cumpliendo las condiciones de las longitudes necesarias de empalme para garantizar la continuidad de los elementos verticales. También podemos advertir que los diámetros de los hierros longitudinales utilizados en el encadenado vertical nos están indicando que se trata de un encadenado y no de una columna, justamente por las dimensiones del mismo. Acá tenemos otra imagen donde vemos una mampostería configurada con bloques de hormigón, bloques huecos de hormigón, donde se puede observar que la armadura de los encadenados está dispuesta de manera distribuida, lo cual nos está hablando de otras de las posibilidades de la configuración de la mampostería encadenada. La utilización de este tipo de mampuesto está contemplado, con algunas salvedades, como ser para las construcciones del grupo B, de una altura total igual o menor a 4 metros para zonas sísmicas 3 y 4, y de 6,50 metros en zonas sísmicas 1 y 2, está contemplada la posibilidad de materializar los encadenados verticales dentro de los huecos que está previsto en la mampostería. Esas columnas de encadenado o encadenados verticales van a estar contenidos en estos espacios que son diseñados especialmente en los ladrillos cerámicos para contener los encadenados verticales que tienen un diámetro de 14 centímetros. Son encadenados de configuración circular. Y en los bloques de hormigón está previsto poder configurar este encadenado vertical o columna de encadenado dentro de uno de los huecos que constituyen el bloque de hormigón. En esta diapositiva podemos observar cómo está previsto en los encadenados verticales la densificación de los estribos, denominamos las zonas críticas, donde vamos a tener incrementado el esfuerzo de corte justamente por estarse formando esa biela de compresión que veíamos en el análisis teórico del comportamiento del muro. Y acá podemos observar cómo se ha dispuesto desde la plantilla las armaduras longitudinales con la longitud suficiente para garantizar el empalme con las futuras armaduras que van a corresponder a los encadenados verticales. También se puede observar el tipo de mampuesto que se está utilizando, que son los bloques huecos cerámicos portantes. En esta imagen, donde tenemos el desarrollo de una platea, donde se han dejado ya previstos los pelos para continuar el encadenado vertical, y destacamos la zona de densificación de estribos, la zona normal y la disposición para la correcta ejecución del encadenado vertical que corresponde para los diferentes planos resistentes verticales. Algunos otros detalles donde se puede observar siempre
este trabajo tan importante de la densificación de estribos y la diferenciación con las zonas normales, en una convergencia de dos planos resistentes verticales y acá en un paño intermedio con una convergencia de un elemento transversal. ¿Qué pasa con el encuentro del encadenado vertical con los encadenados horizontales superiores? Veamos en este detalle donde tenemos la densificación de estribo en zona crítica en función de las longitudes que establece el requerimiento del esfuerzo de corte para que se forme acá la biela en compresión. Lo mismo lo podemos observar en los encadenados horizontales. Y acá en un detalle podemos observar cómo se han dispuesto los refuerzos o la armadura suplementaria para garantizar que se configura ese mecanismo de anclaje de las barras longitudinales que van a garantizar que frente a un esfuerzo de tracción de estos elementos, tanto el vertical como el horizontal, el nudo va a responder de manera adecuada enmarcando los mampuestos que corresponden al plano resistente vertical. Ahora vemos en otro detalle ya la mampostería en elevación a mitad de altura y cómo se van llenando los encadenados a medida que la elevación de la mampostería se va completando. Esto es para darle solidez a las diferentes etapas de la obra y garantizar la estabilidad al momento de la construcción. Pero se van dejando previstos las armaduras suficientes para garantizar las longitudes de anclaje y la correcta distribución de los elementos transversales. Acá vemos en el detalle de uno de los encadenados verticales que se debería completar con la intercalación de estribos a la zona crítica del encadenado vertical. ¿Qué pasa cuando el encadenado vertical se intersecta con un encadenado horizontal pasante? Ahí las armaduras se pueden dejar, en función de las longitudes de anclaje, directamente doblándolas, siempre teniendo la precaución de que la armadura longitudinal esté por dentro de los estribos, para garantizar la correcta adherencia entre el hormigón y esa armadura longitudinal, que es la que va a trabajar principalmente el esfuerzo de tracción cuando se vea sometido a los esfuerzos horizontales sísmicos. En esta diapositiva también es interesante destacar la falta de juntas verticales que se puede observar en la elevación de la mampostería, sobre todo desde el nivel intermedio hacia arriba. Eso es importante de controlar a la hora de una correcta dirección técnica de obra. Acá tenemos el plano resistente vertical, donde se han dejado las longitudes de anclaje suficiente de los elementos verticales y donde se está configurando el encadenado horizontal superior como cierre de este paño, donde seguramente va a quedar conectado con el plano horizontal superior. Veamos un detalle de ese encadenado horizontal superior. Vemos que tiene dispuesta la armadura suplementaria que garantiza la correcta continuidad de las armaduras longitudinales. Estaría faltando el cierre del nudo para poder luego doblar las armaduras verticales y la correcta densificación de los estribos en la zona crítica para garantizar que tienen la capacidad suficiente de tomar el esfuerzo de corte que está generando la biela comprimida. Tenemos acá otros ejemplos de ejecución de mampostería sismo resistente, donde se puede ver, e insistimos en esto, de la zona de densificación, zona normal, de la distribución de los estribos dentro del encadenado vertical. La misma situación para una mampostería en elevación de ladrillos comunes, donde ya se ha llenado parte del encadenado. Es importante destacar que los encadenados verticales pueden ser llenados tranquilamente en partes, ya que el funcionamiento principal de este tipo de elemento estructural es el trabajo de enmarcado de la mampostería y el trabajo principalmente a tracción.
Algo para destacar es tener siempre la observación de la limpieza en la base de los encadenados, ya que a medida que se van levantando las diferentes hiladas, se va generando una suciedad en la base del encadenado que, si se llena de esa manera, puede traer problemas con la corrosión de los elementos férreos que constituyen el encadenado vertical. Acá tenemos otro ejemplo donde podemos verificar la necesidad del encadenado vertical intermedio. El paño original podría ser tomado con estas proporciones. Nosotros lo vamos a verificar con la longitud máxima del panel. Esta longitud tiene que ser menor o igual a 2 veces la altura. Entonces, a partir de ese control aparece la necesidad del encadenado vertical intermedio. Lo mismo vamos a hacer para estos paños que tienen la apariencia de ser muy apaisados, y entonces los vamos a controlar a partir de determinar que la longitud, si es menor a la altura dividido 1,5, va a necesitar un encadenado horizontal intermedio. O sea, acá vemos reflejado esos controles que hacíamos en la etapa de diseño y cómo se ejecutan garantizando que esa biela de compresión se va a formar lo más cercano a los 45 grados posibles. Acá tenemos ya la construcción en otro grado de avance, donde podemos identificar cuáles son los paños que corresponden a estos paneles de mampostería sismorresistente y cuáles son los elementos que constituyen la estructura principal independiente, como son estas vigas que son encargadas de tomar parte de la losa y la mampostería que está sobre ella. Lo mismo sucede en el plano superior, y el elemento vertical acá no va a ser un encadenado, sino que es una columna estructural. Insistiendo siempre en la necesidad de que el objetivo de los encadenados es enmarcar la mampostería sismo resistente. Y eso se tiene que garantizar desde la continuidad del encadenado horizontal con el vertical, como de los encadenados verticales con los encadenados horizontales en los extremos superiores de los muros. ¿Y cómo lo vamos a garantizar? Controlando que las longitudes de anclajes teóricas que nosotros vemos en los detalles que hemos venido desarrollando se ejecuten correctamente en la obra, ya que la misma va a funcionar de la manera en que esté construida y no de la manera en que esté calculada. Entonces, todas estas longitudes de anclaje que nosotros venimos determinando y controlando en los detalles que vamos a transcribir para ser procesados en obra, tienen que garantizar esas longitudes de anclaje suficientes para garantizar el correcto funcionamiento que hemos previsto en la etapa de diseño. Acá tenemos algunas otras circunstancias, como son la protección de la mampostería de cimiento, ya que el mampuesto está constituido por una arcilla cocida con esas paredes delgadas y que con el tiempo puede ser afectada por la humedad de la tierra colindante sobre la misma. El tipo de mampuesto que corresponde para que sea portante, con los huecos verticales que garantizan que tenga la resistencia suficiente que está previsto en la teoría que nosotros veníamos manejando. Algunos detalles de cierre de los encadenados ya en una etapa del encofrado de la losa, a donde vemos la armadura suplementaria que está dispuesta para garantizar la concreción del nudo y ese núcleo de hormigón que queda confinado, que es el que le va a dar la continuidad a los encadenados horizontales y verticales. La disposición de un estribo superior que le va a dar el cierre y la contención a las armaduras verticales que continúan hacia la planta alta. En este detalle lo mismo, destacar esa armadura suplementaria que garantiza la continuidad y el anclaje de la armadura longitudinal del encadenado horizontal. Acá vemos la disposición
de los estribos cuando tengo estas viguetas muy seguidas. Tengo que garantizar que esa separación no exceda la separación prevista en nuestro diseño. Acá se puede observar también ahí cómo hay una banquina que está elevando la posición de las viguetas para que las viguetas no apoyen directamente sobre los hierros inferiores del encadenado, para que el hormigón que se va a vertir a la hora del llenado de la losa se introduzca por debajo de las viguetas. Esa disposición está esquematizada en este detalle donde se puede ver cómo ubicando una banquina de manera correcta para que apoye la vigueta, se puede lograr que la misma quede separada de los hierros inferiores del encadenado, garantizando esa situación necesaria que es el embebido del hormigón alrededor de toda la armadura. Algunos otros detalles donde se puede ver otro recurso que es el de hormigonar parte del encadenado horizontal para luego apoyar directamente las viguetas sobre el mismo. En este tipo de resolución constructiva hay que tener mucho cuidado con la disposición correcta de los estribos, porque una vez que está hormigonada parte del encadenado horizontal, no se puede reconfigurar el posicionamiento de esos estribos. Acá se ve en este detalle la posición de la vigueta y la separación que tiene con respecto a los mampuestos portantes que constituyen el plano resistente vertical. Algunos otros detalles con otra resolución de plano horizontal superior, en este caso una losa nervurada y el plano resistente vertical de mampostería que está constituido por los encadenados de borde y un encadenado superior que luego se transforma en una viga estructural porque hay un cambio en las necesidades estructurales de los diferentes elementos. ¿Qué pasa cuando tengo una mampostería de ladrillo visto? En ese caso se puede compensar el tamaño de los encadenados, este encadenado horizontal superior que estaba dispuesto con una altura mínima de 15 centímetros y un ancho que correspondía al ancho del mampuesto, se puede compensar disminuyéndolo como máximo a 2/3 de la dimensión original y compensando esa falta de sección en horizontal por el agregado de sección en vertical. Lo mismo va a suceder en la planta para ese tipo de detalles de la mampostería vista, donde yo voy a ir compensando el tamaño original que podría tener el encadenado, que tiene que ser igual al ancho de ambos muros, por una superficie equivalente que no tiene que reducirse en ninguno de los dos lados a una dimensión menor que 2/3 del ancho total. Y acá tenemos un ejemplo de la utilización de la mampostería. En este caso no es una mampostería enmarcada, sino que es una mampostería con la armadura distribuida, asentada sobre una platea. Acá podemos ver los elementos de la armadura vertical dispuestos de manera distribuida en esa platea que van a quedar dentro de los huecos que están previstos en este tipo de mamposterías. Que lo podemos ver acá, que son estos huecos que están dispuestos especialmente para alojar los encadenados verticales. Acá se puede observar, ¿cierto?, el tipo de construcción y la resolución que tiene a través de la tecnología utilizada de la mampostería sismo resistente, donde se están constituyendo estos planos enteros que son los elementos que le van a dar la capacidad de tomar las eventuales fuerzas horizontales generadas por el sismo. Con este recorrido, a través del análisis de las imágenes de obras construidas, lo que hemos pretendido es barrer un poco los aspectos principales que tienen que ver con la construcción de la mampostería sismo resistente, haciendo hincapié
en el detalle del armado de los encadenados.